23:19. Y la expresión o lo que se lee en esta cita bíblica es, Él dijo y no hará. Nos toca confiar porque Dios es confiable, porque Dios es inmutable y porque Él cumple sus promesas. Finalmente vamos a buscar Josué 23:14. Está expresando esto Josué un poquito antes de morir y dice en el versículo 14, pronto moriré, dice Josué, con todo el mundo. Ustedes saben, como todo el mundo, perdón, ustedes saben en su corazón que nuestro Dios no ha dejado de cumplir nada de todo lo bueno que nos prometió. Todo lo que prometió se ha hecho realidad. Y en versión lenguaje actual y en otra versión nos dice, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Recuerda, Dios es un Dios que tiene palabra. Así que el Espíritu Santo hoy nos viene a confrontar y nos dice, Él dijo y no hará lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Recuerden que el Señor vive en un presente continuo. Así ya ha sido hecho, ya ha sido entregado, así ha sido, es y será. Amén. Esta es la palabra que les quería compartir, hermanos, y junto a esto yo voy a orar y le pido a usted que ore conmigo. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias porque tú tienes esa delicadeza de que todas las semanas, como grupo, como un solo cuerpo, nos reúnes y nos traes una palabra directa, una palabra específica, una palabra de acuerdo a la temporada. Señor, queremos dejarnos abrigar por ti, queremos que tú nos protejas, queremos que tú nos ayudes, queremos, Señor, ser obedientes, Padre, que podamos permanecer en ti. Hemos orado una u otra vez, hemos dicho, habitamos bajo la sombra del Altísimo, no la visitamos, habitamos. Y junto con esa, Señor, hoy te pedimos perdón si hemos flaqueado. Hoy te pedimos perdón, Señor, si alguien ha tenido dubitación, ha estado dudoso de esa palabra que tú has dado. Porque hoy tú vienes, Espíritu Santo, de una manera muy dulce, pero directa y dices, si Él dijo, no hará. Padre, en el nombre de Jesús nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos de no ser fieles. Nos arrepentimos, Señor, de dudar, de desconfiar de ti. Nos arrepentimos de tener una memoria tan corta y olvidar tan prontamente lo que tú has prometido, lo que tú has hablado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos visites en esta noche a cada uno de nosotros y refresques nuestra memoria, aquellos que han tomado apuntes de las palabras proféticas, que se les ha olvidado alguna palabra profética, aquellos que han dudado y que tienen en poco lo que tú les has hablado. En el nombre de Jesús se activa, Señor, esa llama ardiente en los corazones de recordar, Señor, y tener esa fe, Padre, como Abraham, en esperanza, contra toda esperanza, de que tú cumples tus promesas. Tu palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre, te agradecemos, Hijo, y te agradecemos, Espíritu Santo, por el apoyo, por la comprensión, por refrescar nuestra mente, por motivarnos, por instarnos a ser íntimos contigo. Saludamos, Señor, en este mes. Saludamos las promesas, Señor, cumplidas. Saludamos las bendiciones. Veremos tu gloria. Gracias por tener cuidado de cada uno de nosotros. Yo bendigo en tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada persona que se conecta para llevar la enseñanza. Háblanos, Señor. Dirígenos, Espíritu Santo. Queremos profundizar, saber más de ti, llenarnos de ti. Gracias porque tú eres el que nos convocas, tú eres el que pones el tiempo y nosotros estamos, Señor, abiertos a escucharte, a aprender y a caminar en pos de ti.
sea yo, Padre, un instrumento para tu honra y para tu gloria. Carbón encendido en mis labios, de manera que la palabra, Señor, que se da, sea fidedigna, Señor, dada por ti, un vaso para tu honra y para tu gloria. Y también mis hermanos y yo también estemos atentos a lo que tú nos estás hablando, porque tu palabra dice, Señor, que el pueblo perece por falta de conocimiento, mas cuando inquirimos en ti, cuando entramos en ti, cuando estamos contigo, tú nos revelas las cosas que tal vez para muchos nosotros no seamos tan de prestigio, no seamos vistos tan importantes o tan grandes o tan inteligentes, pero Señor, de lo vil, Señor, de aquello que ha sido puesto ahí como si no fuese importante, tú te sirves, Señor, para avergonzar, Señor, al mundo. ¿Por qué? Porque traemos esta palabra de amor, un Cristo vivo, un Cristo que un día fue crucificado, pero resucitó y está vivo y está a nuestro lado y nos llena cada día de su amor y de su poder. Cada vez que le buscamos, cada vez que le invocamos, nos bendice. Señor, gracias por vivir en nuestro corazón. Te aceptamos, Señor, un día y hoy volvemos a decir, quédate con nosotros que se hace tarde. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, no te vayas. No te vayas, Padre, no te vayas, Hijo, no te vayas, Espíritu Santo, porque necesitamos en cada momento esa fuerza, esa seguridad, esa confianza, ese poder, esa autoridad que solo tú das. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, que todo valle es alzado, se allana el camino y todo monte es derribado y tú reinas con poder. Gracias te damos por la sanidad de nuestros hermanos y tenemos delante de tu altar las peticiones por aquellos que aún están enfermos, aquellos que llevan procesos, Señor, de dolor, de tristeza, de angustia. Cumple tu propósito en cada uno de ellos. Los bendecimos en tu nombre y bendecimos este tiempo de enseñanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a cerrar mi cámara para compartirles pantalla. Y si recuerdan, la semana pasada, gracias a Dios, fue una semana un día de enseñanza, al hablar de semana, un día muy importante, puesto que estuvimos abordando una consulta del hermano Loan, que después yo le decía, Loan ha sido un instrumento en las manos del Señor para traer esta palabra tan rica, tan importante, y toda la revelación y todo lo que el Señor nos estuvo hablando. Así que cuando usted sienta la necesidad de compartir una pregunta, de compartir un conocimiento, algo que el Espíritu Santo le está diciendo, por favor, eh, no mengue, no lo deje de lado, no lo subestime, sino que compártalo porque es para crecimiento de todos como cuerpo de Cristo. Y habíamos estado hablando sobre la forma de juzgar y discernir las profecías y leímos casi 9 puntos de, de cómo hacer ese tamizaje de la palabra. Y algo importante es que al hacer esa revisión de la palabra, nos podemos ver frente a una situación como la tuvo Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, en su viaje a Jerusalén, que estábamos hablando sobre él en lecciones anteriores, ¿verdad? Y diciendo de la importancia que él estaba dando a esa llenura del Espíritu Santo, a esa palabra profética, a ese don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Y esa llenura que leímos en Hechos 19:6, donde Pablo impuso las manos sobre la gente que estaba en Éfeso y que ellos hablaban lenguas proféticas. Venimos diciendo que qué importante, porque todo esto es un bagaje de conocimiento, de información que que el Espíritu Santo da al cuerpo de Cristo para que podamos saber cómo manejarnos, cómo movernos y qué hacer. Y al hablar de esto, veníamos diciendo que Pablo sabía que iba a enfrentar cosas importantes, mas sin embargo él estaba determinado a seguir adelante. Y en esa determinación no debemos de pasar por alto, es importante que pensemos que el estar esperando esa palabra profética, ese paso a paso, esa confirmación, podríamos verlo en una practicidad como que él pasaba por una serie de semáforos. ¿Por qué? Porque Pablo llegaba a un lugar
y luego a otro, y tal vez la luz estaba en rojo y entonces él tenía que detenerse ahí y esperar hasta que, entre comillas, esa luz verde del Espíritu Santo le diera lugar para que él pudiese avanzar. Y donde la luz estuviese en rojo, él debía de esperar, y donde la luz del Espíritu Santo se ponía en verde, entonces él podía ir avanzando. Y esto lo hago así tan gráfico porque yo quisiera que cada uno de nosotros nos demos cuenta que dentro de lo que el Señor nos viene hablando, de una palabra profética, dentro de lo que el Señor nos ha prometido, dentro de lo que Él demanda de nosotros, del trabajo que hay que hacer, de lo que hay que cumplir, hemos de entender que el paso a paso nos lo va dando el Señor. Si recordamos ahora que cuando hablamos al inicio de Abraham, el Señor le da una primera directriz que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero no le dijo dónde quedaba, qué iba a pasar por todo ese trayecto, qué circunstancias, qué pruebas, qué retos, hasta, permítame la expresión, qué metidas de pata iba a tener él y Sara. Mas, sin embargo, él se fue y lo hizo. ¿Por qué? Porque había una promesa. Así nosotros, el Señor nos dice una promesa: te voy a llamar al ministerio, te voy a entregar este trabajo, quiero que hagas tal cosa para mí, ya sea utilizando las redes sociales, ya sea saliendo a las calles. Y, y qué importante entender que en esa palabra categórica, en esa palabra tácita, o sea, que existe, que es evidente, casi un axioma que el Señor nos da, ¿verdad? Una verdad absoluta. Nosotros hemos de entender que vamos a estarnos topando en ese semáforo. Habrá momentos donde tendremos que parar y vamos a decir: ay, pero estoy atrasando o me están atrasando. Para eso hemos de inquirir en el Señor y entender si es que, de acuerdo a la formación del Señor, Él está diciendo: alto, la luz está en roja, pare, escuche, deténgase, atienda la situación que está alrededor. Mire, se acaba de dar cuenta de algo que usted había pasado por alto, que tiene que enfrentar, que tiene que trabajar, que tiene que vencer, que tiene que desarraigar. Una bendición que usted tenía que detenerse a entregarle a alguien. Entonces, qué importante que sepamos que dentro de esa palabra profética, que ya dijimos que puede ser vocal, ¿verdad? Puede ser en visión, puede ser en sueños, nosotros podamos detenernos y analizar y decir, porque muchas veces estamos ansiosos y con toda la euforia, con todas las ganas de avanzar, y luego pasa algo y viene un impasse, se abre un espacio, una latencia, un paréntesis. Y nos frustramos, nos enojamos, le echamos la culpa a alguien, nos echamos la culpa a nosotros, les decimos que es el enemigo. Pero recuerden que nada ocurre si no es porque el Señor así lo manda. Entonces es muy importante que nosotros entendamos también cuando el Señor pone la luz en verde y dice: muévase, hable, camine, haga, ejecute. Entonces ahí sí es cierto, ahí ya nos da miedo, nos da susto, no sabemos si de verdad es Dios que nos está hablando, desconfiamos. Solo el Señor, ¿verdad? Que nos puede entender, porque qué complicados que somos. El ser humano es así de complicado. Qué importante estar en esa conexión con el Espíritu, hermanos. Y recuerden que estoy intercediendo por mí y por ustedes. Señor, el discernimiento de espíritu. Señor, que seamos entendidos en los tiempos. Señor, que seamos gente de oración. Cuando yo oraba y decía a los hijos del trueno, y el Espíritu Santo me decía: como Pentecostés, como cuando descendió el Pentecostés, pídeme así esa llenura. Y yo dije: sí, es cierto. Así que así yo estaba orando. Miren, el Espíritu Santo me dijo: no, ora como cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, como cuando vino esa presencia de Dios. Es preciso, amados, que caminemos la milla extra. Es necesario que estemos llenando de aceite nuestras lámparas. Usted no lo hace por quedar bien conmigo ni con nadie más, ni siquiera con usted mismo.
es para realmente mostrar una vida de sacrificio vivo y santo para Dios. Entendamos que en toda esa sección de la vida del ministerio de Pablo, el Espíritu Santo estaba dando testimonio también mediante a otros creyentes y en una como concatenación o articulación o una combinación de profecía y de dones. ¿Para qué? Para mostrar lo que le esperaba a él, pero también lo que él estaba impartiendo a los demás. Y entonces por eso la semana pasada dijimos, nosotros, el Señor nos puede hablar y podemos dar una palabra profética, pero el Señor también se puede servir de otro ministro, de otro siervo, de otra sierva, de otro profeta y traer palabra para nosotros. Y así el Espíritu Santo, por medio de sus hermosos dones, nos va a estar ayudando y dirigiendo en el ministerio que tenemos que llevar a cabo, así como lo hizo con el apóstol Pablo. Qué importante ser sensibles a la voz del Señor. Yo estaba en una administración el sábado en la mañana y yo le decía a unos hermanos, hemos de entender los tiempos, les toca ser sal, disfruten ser sal. Muchas veces el ser sal es dar ese gusto, una llamada de atención con amor, un modelaje de una vivencia en santidad, en alma, cuerpo y espíritu al Señor. Y a veces dentro de la misma congregación, dentro de los mismos hermanos, dentro de los mismos líderes que se pretende que estén despiertos en el espíritu, están dormidos, están tibios, están, la palabra es alcahueteando el pecado, porque eso es lo que siento decir. Pero qué importante saber que cada quien, de acuerdo a lo que le designaron, Dios le va a pedir cuentas. Y entonces cada uno de nosotros hemos de procurar vivir en santidad, buscar la presencia del Señor, hablar cuando tengamos que hablar, entender que a veces nos va a corresponder como que ser la nota discordante de cómo va la tendencia a los demás. Pero si eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que hay que hacerlo. No por emociones, no porque me estoy vengando, quiero yo sobresalir, quiero resaltarme, no, de acuerdo a lo que el Señor está diciendo. Finalmente, todos somos cuerpo de Cristo y yo debo de tratar con consideración y con amor a ese hermano porque es parte del cuerpo de mi Señor y lo que yo le haga a esa parte del cuerpo, todo el cuerpo se va a doler. Entendamos que muchas veces tiene que venir palabra de exhortación y vuelvo a decir, hemos de estar en santidad en alma, cuerpo y espíritu. Cero alcahuetería, cero estar llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cero hacer tibios, porque la palabra habla muy claramente sobre lo que son tibios. Es tiempo de que cada uno de nosotros entienda lo que el Espíritu nos está diciendo. Y con respecto a lo que veníamos hablando de esta palabra que venía para Pablo y que él entregaba, pero también recibía, y así como nosotros lo vivimos también, que entregamos la palabra y que también la recibimos, hemos de entender que probar la palabra profética no solo nos aporta una buena salvaguarda contra las malas decisiones, sino que también es parte del proceso de maduración profética. Los profetas cuando hablan es como si salieran a caminar a una cuerda floja. ¿Por qué? Porque se exponen, por decirlo de alguna manera, cada vez que dicen una palabra para otros. Mas, sin embargo, el discernimiento colectivo proporciona una red de seguridad para todos. Entonces, lo habíamos dicho la semana anterior, por más clara que sea una palabra profética, por más corta, por más larga, hemos de probarla, hemos de pedirle al Señor,
revisar nuestros corazones si ya la palabra fue depositada previamente en nosotros, como lo dice Proverbios 25, o si el Señor está viniendo a hablar algo, pero igual está basado en la Biblia, no es fuera de la palabra de Dios. Y de ahí la importancia de probar la palabra para decir, ¿la asumo o la rechazo? Porque es importante considerarla como un buen recurso para la toma de decisiones. Porque si se va por emocionalismo, si se va por influencia de terceros, se puede tomar malas decisiones. La palabra dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero ¿a quién le preguntamos? Mucho cuidado, porque si la persona que está dando consejos, usted revisa la vida de esa persona y no hay frutos, no hay testimonio, es muy difícil que uno hable lo que uno no esté haciendo o pueda aconsejar de algo que uno no ha probado y no ha vivido. Sin embargo, y siento decirlo en este momento, habrán personas que no han tal vez traído hijos al mundo o no se han casado, pero son ministros o tienen un lugar que el Señor les ha entregado y les ha dado la autoridad para que hablen de esos temas. Y hay de nosotros que, digamos, no sabe, no tiene nada que decir. Muy peligroso. Es importante saber que quien da el respaldo es el Señor. Él es el Él es el que capacita, Él es el que da, el que envía y da el visto bueno para que la persona vaya a ejecutar. No es nada más que el Señor, ya yo llevé un estudio, ya yo sé tal cosa y ya el Señor me dijo que voy a hacerla y que voy a hablar y de todo. Hay que tener el visto bueno del Señor para hacerlo. Y ahí es donde tenemos que recordar el semáforo. Cuando los que manejamos sabemos, no es que el semáforo está en rojo y yo paso, no, me tengo que detener. Pero en el momento que cambia la luz, no puede ser que cambie a verde y yo sigo estacionado. Tengo que moverme porque si no, voy a provocar un accidente o una presa. Entonces, qué importante es tener ese cuidado. Y dentro de esa red al decir que hay un discernimiento espíritu colectivo, qué bonito que realmente se analice una palabra profética desde esa plataforma de la vida espiritual, de la madurez profética. No es nada más porque lo que dijo no me gustó, entonces lo voy a poner en tela de duda. No, es que para eso habíamos hablado de la conciencia y hablamos del Espíritu Santo que nos habla de diferentes formas y hemos de estar atentos a lo que Él está diciendo. Vean el ejemplo, el testimonio que les di. Yo iba manejando, iba adorando, Esthercita iba conmigo y de un pronto a otro, mientras manejaba, tuve la visión. Y yo estaba consciente que estaba viendo la calle, estaba manejando y estaba teniendo simultáneamente la visión. Hemos de estar alertas, porque usted dice, no, es que yo estaba en otra cosa y no me percaté. Seamos sensibles al Espíritu. Seamos sensibles. Dentro de los propósitos del don profético, del don de profecía, hemos de ver, busquemos Oseas 6, por favor. Oseas 6 del 1 al 3. Esta Biblia está muy pegada, no me está ayudando. Seguro está haciendo mucho frío, mi Biblia es muy delgadita las hojas y está como muy pegada. Ok, gracias. Oseas 6 del 1 al 3. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana
a la tierra. Dios es nuestro buen Padre y Él quiere animarnos y aconsejarnos. Por eso la importancia de que nosotros estemos atentos de que en cada generación Dios escoge profetas para dar palabras frescas, para lograr sus propósitos. Y como hemos visto, Pablo escribió en 1 Corintios 14:3 que existen tres propósitos principales de la profecía. Y esto es como aplicando principio acumulativo. O sea, ya esto lo hemos visto, lo hemos hablado, mas sin embargo, nuestro hermano Jim vuelve a retomar y vuelve a hacer referencia. ¿Por qué? Porque lo olvidamos. Yo quisiera que usted haga el ejercicio en algún momento durante la semana y se acuerde, decir, ¿cuáles eran los tres propósitos de la profecía? Me acuerdo, sé qué significa cada uno de ellos, cómo los aplico, para qué es que me sirve. Es importante, ahí es donde está la rema, donde queda marcada esa palabra que el Señor nos está hablando en nuestra alma, en nuestro espíritu. Los tres propósitos entonces, edificación, exhortación y consolación. Y al leer 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando estamos hablando de edificación, se refiere a levantar a las personas en fe y capacitarlas para ser más eficaces en el ministerio. Qué importante saber que esa palabra que dice en Oseas 6, del 1 al 3, ¿verdad? Que nosotros vamos a proseguir en conocer al Señor y que Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la temprana a la tierra. Y bueno, los que han recibido información del chat saben que hemos estudiado y hemos hablado sobre estas lluvias, tanto lo beneficioso que es antes de la siembra, que haya una lluvia, como para preparar la tierra para que esté más enriquecida, más activado los nutrientes que se le pueden haber colocado y también luego de sembrado, lo importante que es que esté recibiendo esa agüita para que pueda germinar las semillitas y crecer las plantitas. Al hablar dentro del propósito, el don profecía, al hablar de edificación, es que definitivamente vamos a buscar levantar a las personas en la fe. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro discurso? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Aunque el Señor esté trayendo una palabra de exhortación, como hablamos la semana pasada de Jeremías, que le tocó hablar muy fuerte, palabras prácticamente de condenación, ¿verdad? Porque estaba diciendo lo que el Señor iba a hacer con el pueblo. Al mismo tiempo, él oraba y intercedía. Entonces, qué importante es que cuando yo voy a dar una palabra profética, recuerde que lo que quiero es que las personas se levanten en la fe, porque la fe las va a capacitar para que sean más eficientes en el ministerio. Si una persona no está cumpliendo con la labor esperada, con el perfil del puesto serio o de la intención, qué importante que yo con una palabra que edifique traiga a esa persona. ¿Qué ocurre con nuestros hijos cuando nosotros los llamamos a cuentas? Debe de ser desde esa perspectiva, una palabra de edificación. Quiero que se vuelva de su mal camino, quiero que deje esa conducta que no es adecuada, quiero que entienda que es valioso, valiosa para Dios y que tiene mucho que dar. No puede, no es válido que dentro de nuestro comentario, dentro de nuestra palabra profética, dentro de lo que nosotros prediquemos, de lo que nosotros demos consejería o si tan siquiera en una conversación, vayamos detrás de destruir al cuerpo de Cristo o ir en contra, sigue en contra, pero no maltratando a aquel que está como hijo pródigo o aquel, y entiéndase como hijo pródigo, aquellos que han decidido irse a la casa del Padre a ir a probar al mundo sus suertes, sus habilidades, sus pensamientos, sus criterios, sus vidas.
Hay muchos hijos pródigos que nacieron en el Evangelio, que conocieron de Cristo, que han sido lavados por la sangre del Señor, mas sin embargo ellos mismos no se han autorreconocido y han decidido irse al mundo. Qué importante que yo tenga una palabra de edificación cuando me voy a relacionar con un hijo pródigo. ¿Y qué pasa con los impíos? Los que conocen la verdad, los que conocen la palabra, pero hacen todo lo contrario. Y saben que lo están haciendo mal y no les importa. Y de estos están llenos las congregaciones, porque el hijo pródigo sale y se va de la congregación, se va del cuerpo de Cristo, entre comillas, de la reunión congregacional. Pero ¿y los impíos que quedan metidos dentro de la congregación? Los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Hemos de edificar, hemos de llamarlos a cuentas, motivando la fe, llamándolos con la palabra para que ellos quieran volverse de su mal camino. Y cuánto más de los que nunca han sido conversos. Porque la palabra nos dice y nos exhorta, bendigan y no maldigan, bendigan, bendigan. Porque esa es la locura, esa es la parte irracional del reino. Esa es la pasión de Cristo, el amor por las personas. Y si usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, y si usted y yo nos reconocemos como hijos de Dios, hemos de experimentar esa misma pasión. Hay momentos donde uno mejor se muerde la lengua y se queda callado. Si no tiene nada bueno que decir, mejor no decirlo. ¿Cuántas personas, contando a veces desde su perspectiva una situación, están contaminando a los demás por las expresiones, los juicios de valor, las palabras peyorativas en contra de otros? Y cuando ese otro venga a los pies de Cristo, si es que por misericordia viene, porque por testimonio nuestro no. La palabra profética no viene solo para el cuerpo de Cristo, viene para todos, los que son creyentes y los que no son creyentes, para los que son hijos y los que no son hijos, y para los que sean hijos activos, los que están como hijos de Dios, para los que viven como siervos, como esclavos, para los que están como pródigos, para los que están como impíos. La palabra viene para todos porque la pasión de Cristo, lo leímos al inicio en Mateo. Jerusalén, Jerusalén. Matas a los profetas. Ajá, que matas a los profetas, pero no, ¿cuántas veces quise acogerte como la gallina con los pollitos? Entonces, es muy importante que cuando tengamos que dar una palabra profética, no que usted la acomode, o sea, a lo que usted cree que es. No, es que sazone la palabra lo más que pueda y entienda los tiempos y recuerde que esa persona es un hijo de Dios o es un prójimo suyo que en algún momento, si está predestinado, va a venir a los pies del Señor. ¿Y qué cuentas va a dar usted de su participación? ¿Y qué cuentas voy a dar yo de mi participación? Solo Dios nos puede dar la sabiduría. Y como lo vimos, además de la edificación, o sea, buscar motivar y levantar las personas en la fe, viene primero levantamos la parte motivación de la fe para que sean eficaces en lo que desempeñan. Y luego viene la exhortación, o sea, esa amonestación, esa invitación para que la gente haga cosas buenas y al mismo tiempo que reciban ánimo. A veces, y por muchos años ha habido broma con eso, ¿verdad? Ay, lo agarré y lo exhorté. Cada quien sabrá en un termómetro cuánto de hígado tenía la exhortación y qué era lo que quería. Hacer llorar a una persona, hacerla sentir mal, desvalorizarla, bajonearla. Eso no está en el espíritu. La exhortación es, se da la palabra que el Señor está dando. La causa y el efecto, lo que Dios ha dicho. Pero eso al mismo tiempo tiene que decirle, mire,
Dios te está hablando porque te ama. Estás a tiempo. Vuélvete de tu mal camino. Y lo importante sería que ambos lloren. Y cuando hay una persona que las iglesias que hablan de ponerlos en disciplina, qué importante ese abordaje pertinente que se tiene que hacer. ¿A quién le van a asignar esa persona que está en disciplina? ¿Quién es el obrero que lo va a asumir y va a acompañar ese tiempo de que la persona no va a estar tal vez ejerciendo en la iglesia o trabajando? Porque muchas veces simplemente se señala, simplemente se baja del altar a una persona y se deja ahí botada. Y esa persona queda tan lastimada que difícilmente se podrá restaurar o le tomará años o tiempo sanar la herida. Pero así como pasó con María, la hermana de Moisés, cuando habló y Aarón la escuchó, el Señor no dijo, siga el pueblo de Israel y a María déjenla ahí leprosa a ver cuándo se cura y que los alcance. No, todo el campamento tuvo que esperar. ¿Por qué? Porque ella es parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué ocurre? Y esto me lo pone el Señor. ¿Qué ocurre con nuestros hermanos que han estado en pecado y sí quieren arrepentirse del pecado y sí quieren salir adelante? ¿Quién está pagando el precio de estarlo llamando, de ponerse a ayunar con esa persona, de acuerdo al pecado cometido? Comenzar a trabajar sanidad interior, comenzar a trabajar lo que es liberación, comenzar a poblar la mente y esos espacios del alma y del espíritu que hayan quedado vacíos con palabra de Dios para que haya una renovación de adentro hacia afuera, para que cambie la conducta de la persona. Es muy interesante este asunto de los tres propósitos de la palabra profética. Y junto con eso, la consolación, que es lo que vengo hablando. Significa dar consuelo, aliviar algún tipo de angustia. ¿Usted ha pasado por eso? ¿Usted ha ayudado? ¿O usted ha sido de los que critican y chismean y dicen? Cuidémonos todos, cuidémonos todos. Y habemos algunos que no somos tan pronto para estar profiriendo palabras contra una persona. Pero ¿y qué de nuestros oídos de estar escuchando un tercero que está diciendo barbaridades? ¿Cuál es la finalidad de escuchar? Yo recuerdo una vez que alguien me llamó que tuvo un sueño y me decía, yo veía que en el patio de mi casa había mucha basura y había muchas hojas caídas de los árboles. Y yo barría y limpiaba, pero venían algunos conocidos, algunos allegados y seguían echando basura. Y yo le dije, ¿sabes qué me dice el Espíritu Santo? Que no eres basurero. Deja de escuchar gente incorrecta. Hay momentos donde uno mismo necesita que le digan, mire, por favor, silencio. Por favor, no quiero escuchar eso. O uno pide, miren, en el nombre del Señor, compórtese, cambie su actitud, su manera de hablar, su manera de pensar, porque eso no nos está edificando, porque eso está llamando a un tercero a que se sienta mal. Usualmente cuando escucho expresiones, cuando en algún momento yo he abierto la boca, yo al mismo tiempo me detengo y digo, ¿y esto yo podría decir en la cara de esa persona? Eso me gustaría que lo digan de mí, en esa forma de expresarlo. Uy, qué importante, hermanos, que nos pongamos la mano en el corazón. Y entonces, dentro de la palabra profética, quiere que la persona sea levantada, sea animada, crezca en la fe, entienda lo que no está haciendo bien, sepa que tiene potencial para hacer las cosas bien y así mismo consolarla y decirle, has hecho mal, el Señor dice aquí y allá, pero tienes una esperanza, estás con vida, para eso está el Señor en medio nuestro, porque te viene a levantar, porque te viene a restaurar. Y lo que se salga de esto, hay que tamizarlo, hay que revisarlo.
Hay personas que tienen trabajo como lo hizo Bernabé. Vamos a buscar Hechos 4:36. Son esas personas que se les llama animadores proféticos. ¿Quiere usted ser un animador profético? ¿Ya sospecha que sería un animador profético? Seámoslo, seámoslo. No es posible que una persona que recién está llegando a los pies del Señor y solo tengamos palabras de censura y de señalamiento. No es posible que no nos duela lo que le está pasando a los demás. Miren el ejemplo, para los que están fuera del país, y yo les comento que la semana pasada hubo un tiroteo en una zona urbana aquí en el centro de San José y, y, y aunque balearon a un joven, cuando llegó el policía, le hablaba, lo motivaba, le decía, no te duermas, quédate conmigo, ya viene la ayuda. Muy probablemente era una persona que seguro tenía asuntos de delincuencia, pero ese oficial no lo juzgó, no lo trató mal, no lo irrespetó y estaba a la par de él y a la par de él muere este joven y ese hombre lloraba y estaba muy compungido hasta la fecha. No sé cómo estará ese oficial, pero todos tuvimos que oír la noticia y la escuchamos con aprensión de esa sensibilidad, ese respeto por un ser humano. ¿Cómo está nuestro respeto por Dios y por su creación? ¿Disfrutamos del mal de los demás? ¿O nos sentimos satisfechos cuando Dios nos da una palabra profética de exhortación para alguien y nos sentimos superiores? Ay, cuidadito, cuidadito, con la vara que medimos, con esa nos van a medir y un tanto más. Misericordia, misericordia. ¿Qué incluye la misericordia? La misericordia es que Dios tiene todo el poder y por eso Él quiere extender esa gratitud, ese perdón, esa oportunidad. Pero también dentro de esa misericordia es reconocer nuestro pecado, reconocer que necesitamos esos dones del Señor, esa ayuda. Y no nos apoyemos en la cita bíblica que dice que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Qué terrible si estamos dentro de los que se nos enfría eso, porque ¿en qué estamos? Si tenemos el amor del Señor, no se nos puede enfriar. Estando hablando en la palabra en Hechos, describe el nombre de Bernabé y dice, lleva de título antes del versículo 32, todas las cosas en común. Leo desde el 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dentro de la palabra profética, hay personas que están enfocadas en la consolación. Y estas personas son recursos indispensables para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted puede reconocerse que usted tiene esa inclinación profética, que usted está llamado a ser un hijo de consolación. Vean, hermanos, nunca habrá demasiada consolación y edificación.
siempre va a ser muy necesaria dentro del cuerpo de Cristo. Y en lugar de pavonearnos y en lugar de sentirnos superiores a los demás, seamos realmente ministros del Señor. ¿Y quién es el ministro? Es ese siervo, es el que viene a servir, es el que viene a ayudar. Hay muchos hijos pródigos dentro del cuerpo de Cristo. Hay muchos hijos pródigos que tienen que volver a la casa y nosotros hemos de ser esos recursos. Y los que ya están dentro de la casa del Padre, hemos de tratarlos con cariño y con respeto. No vaya a ser que el diablo les vaya a golpear por nuestra imprudencia, la parte espiritual, y luego ellos, perdón, por nuestra imprudencia, la parte emocional, y se dañe la parte espiritual y las personas decaigan y no quieran congregarse. Más allá de un estuche, más allá de una apariencia, más allá de una forma de hablar o de ser, hemos de conocer a las personas y de ahí la importancia de lo que es el evangelismo relacional. Yo me relaciono con otros y muestro a Cristo en mi trabajo, en el estudio, en las personas con las que estoy. Yo muestro a Cristo y doy testimonio y ando en santidad para que la forma de ser impacte a esas personas y quieran conocer de este Dios vivo. Y ciertamente siempre se hacen campañas de evangelización, pero para esta temporada el evangelismo relacional es importantísimo. No nos podemos segregar de una comunidad, de la familia, de hacer trabajos con personas, llevar a cabo labores simplemente porque no conoces de Dios. Otra cosa es que esas personas te estén invitando a hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, que no honren al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Con alguien yo comentaba este fin de semana, yo le decía, mucho cuidadito cuando nos relacionamos con gente inadecuada, que nos está invitando a hacer cosas incorrectas, porque poco a poco un abismo llama a otro abismo y llega un punto donde lo que sabíamos y teníamos claro que era incorrecto, lo comenzamos a ver bien, lo comenzamos a ver normal. Eso es una aclaración que hay que hacer y esto la hermana Virginia Brito lo estuvo exponiendo con gente rara. Esa exposición que yo espero que usted haya sacado tiempo para escucharla. Nosotros somos raros de este tiempo, sí, a mucho orgullo. Raros porque amamos, raros porque perdonamos, raros porque no delinquimos, raros porque tenemos temor de Dios, raros porque buscamos la presencia de Dios, porque preferimos honrar a Dios que honrar nuestras propias vidas, que honrar a un tercero. Esta palabra de hoy nos está diciendo, seamos animadores proféticos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Señor, vamos despacio, pero estamos aprendiendo y tú nos estás hablando. Yo siento que como con un cincel estás dando, Señor, estás dando golpecitos y esas piedras, Señor, esas partes endurecidas de los corazones, Señor, tú estás derribando, Señor, toda tosudez, toda imprudencia, toda majadería, Señor, toda controladera, Padre, todo lo que no es tuyo. Y estás hablándonos, Señora, que tengamos misericordia de nuestro prójimo, tengamos misericordia de nosotros mismos por amor a ti, porque sabemos, Señor, que la ley y los profetas se han cerrado en esos dos requerimientos, que te amemos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestra mente, con nuestro entendimiento y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, pon guardián a nuestra boca y ayúdanos con la impulsividad. Ayúdanos, Señor, con toda tendencia, Señor, a hacer las cosas a nuestra manera, con nuestro razonamiento, atropellando a todos los demás y aludiendo que es por creerte a ti, por servirte a ti y porque eso es lo que tú quieres. Señor, compasión. Compasión, viste a Jerusalén
y pensaste en ella, cuánto la amabas. Hoy con pasión tú nos estás viendo y nos dices cuánto les amo. Señor, en el nombre de Jesús, que repliquemos, Señor, tu carácter, tu forma de ser y de actuar. Enséñanos, ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos, porque queremos llegar a tener la estatura del varón perfecto, que es el modelo a seguir, Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias. Este tiempo, los que tienen tiempo para compartir en familia, para estar unidos, bendícelos, Señor. Los que tienen que trabajar, bendícelos, Señor, en una o en otra cosa. No les faltes a ninguno y llénalos de ti. Oramos por los que hoy no se pudieron reunir. Tú tienes control de las situaciones. Enviamos palabra de bendición para cuando ellos se den cuenta de esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanitos.